Manzanillo en agosto es fiesta, gente arrollando, mucha alegría, celebraciones y tradiciones. Pero, ¿de dónde vienen estas celebraciones de agosto? Desde los tiempos de la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia paleocristiana, es decir, en el primer milenio de nuestra era, las comunidades tuvieron el hábito de festejar o conmemorar la fecha de la muerte de uno de los santos o mártires de la iglesia. A partir de aquí comenzaron las devociones populares, sobre todo en territorio de España, donde las fiestas se celebraron a lo largo y ancho de la península y tuvieron muchas en el año calendario. Esta tradición, lógicamente, luego se importó a las tierras de América, lo que sería el Imperio Español, y tenía que ver esencialmente con la devoción de los fundadores de los poblados. Por ejemplo, el caso de Manzanillo tiene que ver con Juan Sarriol y su devoción por la Inmaculada Concepción de María, que fue elegida finalmente como patrona de Manzanillo. Ahora vayamos a algunos hallazgos que hicimos de la mano de Carlos Escala en investigaciones hechas por él. Los primeros hallazgos están en el libro de actas del Cabildo de la Villa. Allí está el testimonio de la sesión realizada en el ayuntamiento el 11 de octubre de 1856. Esta reviste particular importancia, pues apunta que desde 1798 se adoptó el patronato de la Purísima Concepción de la Virgen María y se instauró la costumbre de celebrar su fiesta. Sin embargo, la costumbre se perdió, como dicha acta revela, ya que se solicitaba restablecer las mismas con el objetivo de aportar los dividendos obtenidos a la obra del nuevo cementerio. Después, el acta hace mención de una feria que debía hacerse alrededor de la iglesia para vender productos y seguir aportando fondos al Camposanto. Pero no se menciona la palabra carnaval por ninguna parte. Y tampoco hay constancia de que se haya realizado la actividad. De esa fecha, 1856, hay un salto en la bibliografía hasta las estampas del terruño de Wilfredo Naranjo, que habla de tradiciones musicales y las trifulcas entre las comparsas. El San Joaquín tenemos noticia a partir de un periódico de 1884 llamado La Verdad, publicado por el español Ángel Martín Rodríguez, aquí en Manzanillo, que comenzó a celebrarse en Bayamo y en algún momento de esa década de los 80, al parecer, se trasladó a Manzanillo y ganó carta de ciudadanía aquí en esta ciudad. Aquí también se celebraban los carnavales anteriores a la Cuaresma, es decir, propiamente los 3 días desde el domingo hasta el martes anteriores al miércoles de ceniza, y las fiestas patronales de San Pedro, Santiago Apóstol, Santa Ana y el San Salvador, además del San Juan. En la celebración de San Joaquín se realizaban esencialmente las mismas diversiones que tenían lugar en las restantes fiestas patronales. Es decir, se celebraba alrededor del parque de la antigua Plaza de Armas y en ella tenían lugar corridas de patos, corridas de gatos, corridas de caballo, que además se celebraban también en el paseo o calle de la Marina, y fiestas de disfraces que se hacían esencialmente en las sociedades de instrucción y recreo, por ejemplo, como el Liceo o la Filarmónica. Y estos sí tenían lugar normalmente en los aquellos 3 días anteriores al miércoles de ceniza. Luego el San Joaquín pues quedó también consagrado por las comparsas, muchas conocidas a día de hoy, por ejemplo los guaracheros, los bandoleros, los curros cheverones y los cheverones del manglar. Muchas de las comparsas tenían su origen en barrios marginales, lo que sería la zona de la Marina y el manglar, y de allí sale también entonces estos nombres que vemos asociados a las comparsas, como los guaracheros, los bandoleros y los cheverones, que van a tener su origen. En el caso de los curros, evidentemente venían de Andalucía, que era así como se conocía a los naturales de aquel lugar, y el caso de chévere en Cuba y en Puerto Rico se asocia, por ejemplo, a una persona bravucona o algo que está muy bueno o que es excelente en grado superlativo. Entonces de aquí pasan presumiblemente a la escena bufa a partir de uno de los espectáculos de José Barreiro y se unen a la tradición teatral cubana del negrito, el gallego, la mulata, y van a formar parte de esta simbiosis cultural que se da entonces en nuestra isla. En algún momento hubo una suspensión del carnaval, todavía en el siglo XX se estaban celebrando las fiestas patronales con poco menos de fuerza que en el siglo XIX, aunque bueno, el conocido San Juan de 1924, en que se inauguró la glorieta, se dice que habría sido, al menos en la primera mitad del siglo XX, la fiesta más grande, más fastuosa dada aquí en Manzanillo. Desde 1927 aproximadamente, la situación política del país, o sea, el intento de Machado de prorrogarse en el poder, que de hecho se prorroga y lo saca la huelga general de agosto del 33,
se suspenden los carnavales. No hay que desconocer tampoco que se produce en el 29 la gran crisis económica, el crack del 29, y todo eso unido haría imposible la celebración de los carnavales en Manzanillo, por lo menos en Manzanillo desde 1927 hasta el año 36, en que se reanudan los carnavales, pero justamente no sería con San Joaquín en que se celebrarían, sería la colonia china y celebrando, la colonia española, perdón, y celebrando a Santiago Apóstol, los que darían luces y prestancia al carnaval del año 1936. ¿Qué puede haber pasado en este sentido? En ese momento se crea o gana la comparsa El Edén Chino, y todo parece ser que al ganarse la comparsa del Edén Chino, alguien pudo haber confundido la presencia de Joaquín Chansen y los miembros de la colonia china en la organización y preparación del carnaval. Tanto es así que este carnaval se llamó el Carnaval del Jabón Candado, porque fue la compañía Crucellas quien organiza la presencia del carnaval, incluso tiempo después en el marco del carnaval también se inauguraría la Villa Jabón Candado, que es la que está a la salida de la ciudad de Manzanillo. Y en el año 1939, en el carnaval del 39, gana la comparsa de los Chinos Buenos. Quizás en este ir y venir y en esta ósmosis magnífica que es la cultura cubana, se cree que fue justamente en estos momentos donde definitivamente la celebración del San Joaquín, que venía celebrándose desde la década de 1880 del siglo XIX, donde cuaja y pasa al imaginario público la relación del carnaval a partir del apoyo de la colonia china. Pero nada más alejado a la verdad. Es el siglo XIX, en la celebración patronal del Abuelo de Jesús, donde comienza la celebración del actual San Joaquín de Manzanillo. Hallazgos en la televisión manzanillera, hoy conversando sobre nuestras fiestas. Hay otras fiestas que han ido, que en algún momento, como toda tradición, no olvidemos que toda tradición nace, crece, se reproduce y muere. Y si los elementos que tienen que ver con ese espacio dejan de estar presentes, si no se catalizan y si no se defienden, sencillamente se diluyen, como la vuelta al parque que dábamos desde hace antaño y que ya hoy no se verifica, y como otras tantas tradiciones que aún se mantienen jadeantes y que llegará el momento de su desaparición definitiva. Algo parece y sucede con el San Acudamo. El San Acudamo es una celebración que comienza a surgir aproximadamente entre los años 30, 40 del pasado siglo XX en la zona de la Vuelta del Caño. O sea, se le llama Vuelta del Caño, pero realmente todo aquel barrio se llamaba El Caño. Incluso el registro civil era el registro del Caño, no de la Vuelta del Caño. La Vuelta del Caño es un topónimo que se le agrega después, mucho tiempo después, cuando comienzan a salir hacia la carretera los habitantes de esa región. Pues bien, teniendo en cuenta la separación que había entre El Caño y Manzanillo y la necesidad de las celebraciones carnavalescas, no es como hoy que vienen en coches, en camiones desde otros lugares a celebrar y a compartir los carnavales en esta zona. Y todo parece ser que ante la distancia que separaba a un lugar de otro y el deseo de también llevar un espacio de asueto y de natural comercialización, porque evidentemente los calletas se hacían bailes de órgano, se vendían bebidas, allí había bodegas, allí había pulperías, y entonces en el intento de lograr crear un espacio de distracción y de consumo en aquella zona se crea el San Acudamo. Y para que veamos que lo que afirmaba al principio de que aquello que naturalmente se prescribe pero que no se alienta desaparece, está el hecho ya que en los años 90
del pasado siglo XX, la Dirección de Cultura en la ciudad trató de estimular la realización del San Akudamo, pero hoy casi nadie se acuerda del San Akudamo. Es algo perdido en los rincones de la memoria de los habitantes de la zona del Caño y que evidentemente ante la imposibilidad de extender y el predominio del San Joaquín como el carnaval manzanillero, aquel ha pasado a ser solamente recuerdo de la memoria identitaria de Manzanillo. Sin duda alguna, el carnaval celebrado en Manzanillo a finales del mes de agosto y con impulso en el San Joaquín es la más democrática, extensiva y perdurable de las tradiciones manzanilleras. Es la que convoca a la mayor cantidad de personas. Sencillamente hay que darse cuenta de todo tipo de procedencia, de nivel cultural, de formación, de creencia, de grupos etarios, constituye sin duda alguna ese carnaval que atrae no solamente a los manzanilleros, sino a los que están desparramados por la isla y fuera de ella. Constituye sin duda alguna la expresión más popular, más democrática y de mayor espacio de convocatoria en las tradiciones de Manzanillo. Es eso el San Joaquín manzanillero. Somos la mezcla de una tradición milenaria, como esos carnavales heredados de la antigüedad, con las características de cada ciudad. Aquí también se ríe, se consume mucha bebida y se baila. Es el momento de dar rienda suelta al espíritu y se goza mucho. Sí, señor, ¿quién no lo hace? Es un momento en el que nos viene a la mente el verso del poeta nacional cuando dice: aquí el que más fino sea, acude si llamo yo. La próxima semana nos encontraremos para ir tras otros hallazgos de la historia de Manzanillo. Nos vemos.